Bueno, buenas tardes. Estamos acá para resolver estos tres pequeños ejercicios concernientes a cómo determinar cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática incompleta, ¿no? Y se ve claramente que estas son ecuaciones cuadráticas incompletas, lo que quiere decir que son pequeñas, lo que quiere decir que esto es rápido. Bueno, y, o sea, ¿qué quieren? ¿Que yo determine las soluciones directamente y diga cuántas son? Bueno, cuando uno está aprendiendo normalmente no puede hacer eso, ¿no? Entonces lo que haríamos sería esto, ¿no? 3x cuadrado igual 48, x cuadrado igual 16 y x es igual a 4, ¿no es cierto? Y esto es muy de una educación escolar, ¿cierto? Acá la pregunta es, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16? No, la pregunta no es cuánto es la raíz cuadrada de 16. La pregunta es, ¿cuáles son todos los números reales que elevados al cuadrado dan 16? Entonces debería ser 4 menos 4. ¿Correcto? Antes de que alguien vaya a decir algo, es cierto que acá no dice cuántas soluciones reales. Entonces aquí debería haber dicho cuántas soluciones reales. Entonces cuando ustedes vean este tipo de ejercicios, salvo que sean estudiantes de ingeniería o mecatrónica, no sé qué, piensen que nosotros estamos solicitando las soluciones reales, ¿no? Si no, ustedes hagan la pregunta apropiada a la persona que les esté evaluando, ¿correcto? Bueno, regresando a nuestro panorama, entonces, ¿cuáles son los números que elevados al cuadrado dan 16? Bueno, 4 y menos 4. Y listo, entonces son dos soluciones. ¿Podíamos haber hecho con discriminante? Sí, sí se podía haber hecho con discriminante. Delta igual b cuadrado menos 4ac. ¿Cierto? Es mucho más fácil que estar pensando en esto. El a es 3 y el b es 0. El c es menos 48. Entonces, si el b es 0, esto sería menos 4 por a y por c, que definitivamente es positivo, no me importa cuánto es, pero es positivo. Y si es positivo son dos soluciones, ¿correcto? Entonces, claro, la intención del creador de este problema, de hecho, era que ustedes usen el discriminante, pero no hay forma de que nos puedan impedir que nosotros resolvamos la ecuación y digamos cuántas soluciones hay. Solamente les estoy mostrando las dos alternativas. Pasando al ejercicio B, esto se podía haber resuelto pensando y no pensando. Bueno, no pensando, quizás podría ser así. 2x cuadrado igual menos 8, x cuadrado igual menos 4. Bueno, acá hay dos caminos. No pensando nada y no pensando mucho. O sea, no pensando nada. Y entonces acá digo que la solución es más menos 2. No pensando mucho, o sea, pensando un poquito, podría decir que la solución es más menos 2 sí. Lo cual es correcto. Sin embargo, para nosotros, en nuestro curso, pues esto no es válido, porque si dice soluciones reales, deberíamos considerar que estas no son soluciones reales. Entonces simplemente, y de hecho la pregunta acá, como hice acá hace un rato, es cuáles son todos los números que elevados al cuadrado es menos 4. Un número elevado al cuadrado es la multiplicación de un número por sí mismo. Entonces no hay forma de que multiplique un número positivo por sí mismo y dé menos 4. Y del mismo modo, un número negativo multiplicado por sí mismo, pues le estoy poniendo menos 1, pero podría ser cualquier cosa, tampoco va a dar menos 4, ¿correcto? Entonces, ningún número elevado al cuadrado da menos 4, salvo que sea un número imaginario, como este acá, ¿correcto? No voy a explicar por qué 2i al cuadrado da menos 4. Entonces, dentro del ámbito de los números reales, esto no tiene soluciones. ¿Cuántas soluciones reales? No tiene soluciones reales. Yendo al tercer escenario, aquí por ejemplo, bueno, acá lo mejor es resolver. Solamente si uno tuviera mucha experiencia podría mirar esto y decir cuántas soluciones hay. Quizás lo mejor acá es factorizar solamente el x, no factorizar 0.5x, porque después acá no sabrían qué hacer con el 40. Entonces menos 0,5x más 40 igual 0. ¿Y por qué no me vuelo el x? ¿Por qué no? No puedes hacer eso. Simplemente no lo puedes hacer. Y simplemente acá tienes que usar un teorema que dice que si dos números al multiplicarse dan 0 es porque uno de ellos es 0 o el otro.
Entonces x es 0 o menos 0,5x más 40 es 0. Este de acá da x igual a 80. Entonces ahí están dadas soluciones. X igual a 0 y x igual a 80, porque cuando tengo que igualar este a 0 también. Entonces ahí tenemos las dos soluciones. Este símbolo es O, ¿correcto? Ya. ¿Y cómo se explica que no pueda eliminar el x? Bueno, si nosotros supiéramos algo de función cuadrática ya, que lo vamos a ver más adelante, podríamos darnos cuenta que esta expresión es una curva denominada parábola, que es carita triste, cóncava hacia abajo, y que pasa por el origen. Entonces debe ser así. Como pueden ver, salió 0 y 80, lo que quiere decir que este es el 0 y este es el 80. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al intersectar o al resolver una ecuación cuadrática? Estamos intersectando la curva con el eje X. Oiga, ¿y cómo sabe usted que no es al otro lado? Bueno, sí que esa no es al otro lado porque me salió 80 y no menos 80, ¿no es cierto? Porque si no tendría que haber sido menos 80. O sea, si esto hubiera sido positivo, pues hubiera salido al revés, ¿no? Una curva hacia arriba y hubiera salido al otro lado. Pero en fin, hay infinidad de variaciones de este problema. Pero por esa razón es que no se puede descartar el x igual a 0. Si ustedes descartan el x igual a 0, estarían negando la intersección de la parábola con el eje horizontal en el punto x igual a 0, ¿correcto? Entonces no es tan fácil como parece en la escuela, aunque a mí no me parecía fácil. Y bueno, y esa es la explicación. Entonces aquí podríamos decir, sin lugar a dudas, que si la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c no tiene término independiente, o sea, no hay c, entonces siempre va a tener dos soluciones. Y una de ellas va a ser x igual a 0. Y la otra va a ser cualquier otra cosa que no quiero decir ahorita. ¿Correcto? En cambio, si la ecuación cuadrática no tiene el b, ax cuadrado más c, tienen que ver si esto de acá es positivo o negativo, ¿no es cierto? Porque si el c es negativo, entonces estamos en este escenario y si hay solución. Siempre y cuando el a sea positivo. Y si el a es negativo, bueno, tendrán que analizar todos esos casos, ¿no es cierto? No podemos explicar ahorita todos esos casos que se han explicado ya en la teoría, en la clase. Y en este caso, siendo que los dos que son números positivos, este de acá es número positivo o 0. Lo peor que puede ser es 0. Y este es positivo siempre. Entonces no hay forma de que sumados estos den 0, pues. ¿No? Si lo pensamos desde ese punto de vista. ¿Ok? Bueno, ahí nomás lo vamos a dejar. Porque es una cosa muy sencilla y tenemos muchos otros videos que hacer. Cuídense mucho y nos estamos viendo por ahí. Un abrazo. Chao.